Hoy vamos a meternos de lleno en una de las advertencias más serias y hasta inquietantes de Jesús. Y lo curioso es que no se la hace a sus enemigos, sino a las ciudades que en teoría más quería. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de Lucas sobre las oportunidades, la responsabilidad que conllevan y, claro, una autoridad divina que sigue resonando hasta hoy. Para arrancar, me gustaría que pensáramos un momento en esta frase. Es que de verdad le da justo en el clavo al mensaje. O sea, no estamos hablando de un simple error, de no saber, no. Hablamos de una indiferencia total a propósito frente a algo que está clarísimo. Y esa es justamente la tragedia que vamos a analizar hoy. Ok, entonces, vamos a entrar en materia. Hay que entender bien el contexto, ¿no? Vamos a ver por qué la reacción de estas ciudades le dolió tanto a Jesús y sobre todo qué nos enseña a nosotros sobre el peso de las oportunidades que se nos dan. Miren, el punto clave aquí es entender que Corazín, Betsaida y Cafarnaúm no eran, pueblos lejanos y ajenos a todo. Para nada, fueron literalmente el centro de operaciones del ministerio de Jesús. O sea, vieron los milagros con sus propios ojos, escucharon lo que enseñaba sin intermediarios, tuvieron lo mejor de lo mejor y su respuesta fue, pues, nada. Un encogerse de hombros, una apatía que, claro, duele y tiene un peso enorme. Y claro, esta indiferencia nos lleva de la mano a un principio espiritual que es fundamental. Esa conexión que no se puede romper entre los dones que uno recibe y la responsabilidad que viene con ellos. La comparación que hace Jesús aquí es simplemente demoledora. Pone sobre la mesa a Tiro y Sidón, ciudades consideradas paganas, y dice, si ellos hubieran visto la mitad de lo que vieron ustedes, se habrían arrepentido de una forma increíble. Y habla de silicio y cenizas, que era, digamos, la máxima expresión de duelo y penitencia en esa época. Mientras tanto, las ciudades que lo tuvieron todo en bandeja de plata, simplemente no hicieron nada. Y esto, creo yo, nos deja ver con una claridad total esa ley del espíritu. No a todos se nos mide con la misma vara, ¿saben? A quien más se le ha dado, a quien ha tenido más luz, más oportunidades, pues más se le va a pedir. Es una lógica de proporcionalidad divina. Y también es una advertencia bien directa contra esa comodidad espiritual que a veces nos da el sentir que ya lo tenemos todo. Esta frase es fuertísima y a la vez ilustra perfectamente esa idea de proporcionalidad. A ver, Cafarnaúm fue el hogar adoptivo de Jesús, o sea, fue elevada hasta el cielo por ese tremendo privilegio. Por lo mismo, su caída, al darle la espalda a ese regalo, tenía que ser igual de estrepitosa. El juicio no es algo al azar, es la consecuencia directa de la altura del don que se rechazó. Mientras más alto te suben, más dura es la caída. Y bueno, aquí es donde el mensaje nos pega de cerca. Como bien decía San Juan Crisóstomo, esto no es solo una historia de hace 2000 años, no. Nos recuerda que cualquiera que ha escuchado el Evangelio, que conoce las enseñanzas o ha recibido los sacramentos, se convierte, en cierto modo, en una de esas ciudades privilegiadas. La advertencia, entonces, es para quien sabe y aún así decide no hacer nada. Y esto nos lleva a una pregunta que es clave, ¿no? Si la advertencia sigue siendo para nosotros hoy, ¿cómo es que la voz de Cristo nos sigue llegando después de tanto tiempo? Pues lo interesante es que el mismo pasaje nos da la respuesta. Sí, ¿cómo es posible que esa voz de hace tanto tiempo siga teniendo autoridad ahora? Bueno, la respuesta está justo en lo que Jesús les dice a continuación a sus discípulos. Ahí está. Clarísimo, ¿no? Lo que Jesús está haciendo aquí es establecer una cadena de autoridad que no se rompe. Al enviar a sus apóstoles y a quienes lo seguirían, básicamente les está dando su propia voz. Escucharlos a ellos es ni más ni menos escucharlo a Él. Lo que esto significa, y es algo muy fuerte, es que rechazar el mensaje que traen sus enviados no es como tener una simple diferencia de opinión con alguien. No. Según lo que leemos aquí, es un rechazo directo a la persona de Cristo y a su autoridad. Es una afirmación con un peso tremendo sobre la estructura misma de la Iglesia. Esta cadenita lo deja todo más que claro. El desprecio no se queda en el mensajero, en la persona que habla. Es un acto que va subiendo por toda la cadena de autoridad divina. Del mensajero se pasa a Cristo y de Cristo se pasa al Padre. Esto nos muestra el peso eterno que tiene la respuesta que damos al Evangelio. Entonces, este pasaje es como una moneda con dos caras. Por un lado, es una advertencia súper seria para todo el mundo. La palabra de Dios no es una sugerencia más, es un mensaje con autoridad. Pero por el otro lado, es también un consuelo enorme para los que llevan ese mensaje. El rechazo que puedan sentir no es algo personal, no es un fracaso suyo, porque al final es a Cristo a quien están rechazando a través de ellos.
Y bueno, todo esto no se puede quedar en pura teoría, ¿verdad? Nos lleva sí o sí a una reflexión, a la parte más personal de todo este análisis. Al final del día, la historia de estas ciudades se convierte en un espejo. Nos obliga a mirarnos y preguntarnos, ¿qué hemos hecho con la luz que hemos recibido? Con esa fe, con las enseñanzas que hemos escuchado, con todas esas oportunidades de gracia que se nos han presentado, ¿hemos respondido o nos hemos quedado en la indiferencia? Y con esto cerramos con la pregunta del millón, la que nos deja este pasaje. ¿Somos como Tiro, con un corazón dispuesto a cambiar a la menor señal? ¿O nos parecemos más a Cafarnaúm, tan acostumbrados a la gracia que ya ni la notamos, que se nos ha vuelto invisible? Es una pregunta en cuya respuesta, según lo que acabamos de ver, nos jugamos mucho. Una reflexión para que nos la llevemos más allá de este momento.